Olgarina no supo cuándo sería el último día. Nadie se lo dijo. Un martes llegó un camión a la puerta. 2 hombres bajaron y le dijeron que tenía que salir, que la casa ya no era suya, que el río iba a cubrir todo en cuestión de semanas, que había una casa nueva esperándola, construida por la empresa en un lugar que ella no había pedido vivir. No había nada que firmar, no había nada que negociar. Era el Brasil de la dictadura militar. El régimen que gobernaba el país desde 1964 no pedía permiso para nada que considerara necesario para el progreso. Y las represas hidroeléctricas eran necesarias. El país crecía, las ciudades necesitaban luz, los industriales necesitaban energía para sus fábricas, el gobierno necesitaba demostrar que el país avanzaba. Las personas que vivían en las orillas del río San Francisco no formaban parte de ese cálculo. Olgarina recuerda cada detalle del lugar que dejó atrás. 4 millas de tierra fértil donde su familia cultivaba yuca, castañas, arroz. El río que daba pescado durante todo el año, sin que nadie tuviera que comprar nada en ningún mercado. Un pueblo donde cada vecino conocía el nombre de cada hijo de cada familia, donde las puertas se dejaban abiertas porque no había nada que temer, donde los ancianos conocían el nombre de cada planta que crecía en cada orilla. 32 años después de marcharse, Olgarina seguía reformando las paredes de su casa nueva, no porque estuvieran mal, sino porque ese es el modo en que las personas que fueron desplazadas por las represas del Brasil se relacionan con los lugares que nunca eligieron. Siguen construyendo, siguen cambiando cosas, siguen intentando sentir que pertenecen, sin conseguirlo del todo. Esto no ocurrió en un país en guerra, no ocurrió durante una invasión extranjera, no ocurrió como consecuencia de un desastre natural que nadie pudo prever. Ocurrió en el Brasil de la segunda mitad del siglo XX, ocurrió decenas de veces, en decenas de lugares diferentes, con cientos de miles de personas que vivían a orillas del río San Francisco y de otros grandes ríos del interior del país. Ocurrió porque el gobierno decidió que esos ríos valían más como fuente de energía eléctrica que como hogar de las personas que llevaban generaciones viviendo en sus orillas, y las personas, sencillamente, tuvieron que irse. Hoy, cuando la sequía es severa y el nivel del embalse baja lo suficiente, una iglesia emerge del agua. La iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, en el municipio de Petrolândia, en el sertão de Pernambuco, en el noreste del Brasil. Sus torres góticas, sus escaleras de piedra, su fachada de ladrillo visto, todo intacto después de casi 40 años bajo el agua. En época de estiaje, cuando el nivel del lago baja, los turistas llegan en catamarán desde la orilla de la Nueva Petrolândia a fotografiarla. Fotógrafos de todo el país viajan al sertão para capturar la imagen de la iglesia emergiendo del agua al amanecer, cuando la luz del noreste da un color anaranjado intenso al ladrillo mojado y las torres proyectan su sombra sobre la superficie del lago. Debajo de la iglesia hay 10 metros de agua. Debajo del agua hay una ciudad entera, con sus calles, con sus casas, con su cementerio donde están enterrados los que murieron antes de que llegara el camión. Y debajo de esa ciudad hay la historia de 40,000 personas que tuvieron que irse para que el resto del país pudiera encender la luz. Esta es esa historia. Pero para entenderla, hay que entender primero lo que era ese lugar antes de que llegara la empresa, lo que era el río San Francisco para las personas que vivían en sus orillas, lo que significa crecer en un lugar donde el río es el centro de todo, del trabajo, de la alimentación, de las fiestas, del tiempo. El río San Francisco tiene 2.700 kilómetros de longitud. Atraviesa 5 estados brasileños, Minas Gerais, donde nace en la Serra da Canastra, Bahia, Pernambuco, Alagoas y Sergipe, donde desemboca en el Atlántico. En el noreste de Brasil es conocido como el Velho Chico, el Viejo Francisco. Es el río que da agua a una región que de otro modo sería prácticamente inhabitable. Es el río que durante siglos permitió que comunidades enteras vivieran en lugares donde las lluvias son escasas y la tierra es seca. Las personas que vivían a sus orillas no eran pobres en el sentido de no tener lo que necesitaban.
Eran pobres en el sentido de que lo que tenían no podía venderse ni comprarse. Tierra fértil en las orillas de un río que las inundaba cada año dejando sedimentos ricos, agua abundante, pesca que no necesitaba motor ni red industrial, comunidades organizadas en torno a la agricultura y a la pesca artesanal. Cuando llegó el camión, todo eso quedó atrás. Lo que vino después fue distinto, no necesariamente peor en términos materiales. Las casas nuevas tenían agua corriente y en algunos casos electricidad, pero eran casas en lugares que nadie había elegido, ciudades construidas por ingenieros que diseñaron calles rectas y lotes uniformes sin preguntar a nadie qué forma querían que tuviera el lugar donde iban a vivir el resto de sus vidas. Y el río quedó atrás, con todo lo que había en sus orillas. La usina hidroeléctrica de Sobradinho fue construida durante la dictadura militar brasileña en los años 70. El proyecto era ambicioso: construir uno de los mayores lagos artificiales del mundo en el norte del estado de Bahía, en el curso medio del río São Francisco, para generar energía para el noreste de Brasil. El lago resultante tendría más de 4.200 kilómetros cuadrados de superficie. Sería el cuarto lago artificial más grande del planeta en ese momento. Para llenarlo, había que inundar 4 municipios completos: Pilão Arcado, Casanova, Centro-Sé y Remanso, 4 ciudades fundadas en el siglo XVII y XVIII, 4 ciudades con sus plazas centrales, sus iglesias coloniales, sus mercados, sus cementerios, sus escuelas, sus hospitales, sus negocios que llevaban décadas funcionando con los mismos dueños. Más de 100.000 personas tuvieron que marcharse entre 1975 y 1977. La profesora Marianíba Lima da Silva tenía 34 años cuando le informaron que su ciudad, Casanova, iba a desaparecer bajo las aguas. Dice que al principio nadie lo creyó, que la idea de que una ciudad entera fuera a ser inundada intencionalmente parecía demasiado grande, demasiado absurda para ser real. Luego comenzaron las reuniones entre los habitantes y los ingenieros de la Compañía Hidroeléctrica de São Francisco, la empresa estatal encargada de construir la represa. No eran reuniones de negociación, eran reuniones de información. Les explicaban cómo sería el proceso, a dónde irían, qué tipo de compensación recibirían. Lo que no estaba en discusión era si la inundación iba a ocurrir. Pedro da Costa, que en esos años sirvió como representante de varios habitantes de Remanso, muchos de ellos analfabetos que no podían gestionar sus propios trámites con la empresa, recuerda el proceso de las indemnizaciones como casi impositivo. Estábamos en el régimen militar, dijo años después. Los sindicatos no tomaban posiciones. Quien tomó algunas fue el obispo con los sacerdotes de las ciudades. Mientras la empresa demolía las casas, demolía todo lo que podía demoler antes de que llegara el agua para impedir que la gente regresara a vivir en los escombros, las familias miraban desde la orilla, y cuando el agua subió y cubrió todo, lo que quedó, en palabras de la profesora Marianíba, fue solamente la historia y los recuerdos. Pero la historia de Sobradinho no fue única, fue el patrón. 10 años después, en 1988, se repitió en Pernambuco con la usina Luis Gonzaga, también conocida como Usina de Itaparica. La antigua Petrolandia era un municipio fundado en el siglo XVIII a orillas del São Francisco. Tenía su propia dinámica económica, agricultura irrigada, pesca, comercio regional. Tenía su propia vida religiosa organizada alrededor de la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, donde generaciones de familias se habían casado, bautizado a sus hijos y despedido a sus muertos. Cuando la Compañía Hidroeléctrica de São Francisco cerró las compuertas de la usina Luis Gonzaga y el lago comenzó a llenarse, la antigua Petrolandia desapareció bajo el lago de Itaparica. 40.000 personas habían sido reubicadas en una nueva Petrolandia, planificada por la empresa en una zona más elevada, a pocos kilómetros del lugar original. Las calles eran rectas, los lotes eran uniformes, había infraestructura que en el pueblo original no existía, pero no era el mismo lugar, y la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús
por razones que nunca han quedado del todo claras si fue un olvido o una decisión, no fue demolida antes de que llegara el agua. Quedó en pie en el fondo del lago. Durante décadas estuvo completamente sumergida, invisible. Solo los que sabían que estaba ahí, los que habían vivido en ese pueblo, conocían su existencia. Hasta que la sequía de 2013 bajó el nivel del lago lo suficiente para que las torres de la iglesia volvieran a aparecer sobre la superficie del agua. Pausa rápida. Suscríbete. Ahora sí, lo que pasó a continuación nadie lo esperaba. Pero antes de llegar a ese momento, hay que hablar de un caso que pone todo en perspectiva. Un caso que ocurrió no en el noreste, sino en el estado de Río de Janeiro. Un caso que cambia la naturaleza de todo lo que estamos contando. A mediados del siglo XX, una empresa llamada Light, la misma que abastecía de electricidad a la ciudad de Río de Janeiro, necesitaba construir una represa para aumentar su capacidad de generación. El embalse que planeaba construir requería inundar una zona que incluía el municipio de San Juan Marcos, una ciudad colonial fundada en el siglo XVII, con arquitectura histórica reconocida, ubicada en el estado de Río de Janeiro. Los habitantes resistieron. Consiguieron que el gobierno federal declarara San Juan Marcos Patrimonio Nacional en 1939. Pensaron que eso los protegería. Getúlio Vargas derogó la declaración de patrimonio menos de un año después. La empresa demolió la ciudad, derribó el TEAT. La sequía llegó entre 2013 y 2015. El noreste de Brasil lleva siglos conviviendo con la seca, el periodo de sequía extrema que cada ciertos años vacía los ríos, reseca la tierra y obliga a las personas a tomar decisiones duras, irse, quedarse, esperar. Pero esta sequía fue diferente en un sentido específico. El nivel del lago de Itaparica bajó más de lo que había bajado en décadas, y cuando el agua se retiró, lo que estaba debajo empezó a aparecer. Primero las torres de la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, asomando apenas sobre la superficie. Luego, a medida que el nivel seguía bajando, la fachada, las ventanas ojivales, la escalonata de entrada, y en los periodos de sequía más extrema, fragmentos de lo que había debajo, tramos de calles, fundaciones de casas, restos de lo que fue el centro urbano de la vieja Petrolandia. Las imágenes circularon por las redes sociales brasileñas con una velocidad que nadie esperaba. El fenómeno tenía algo que golpeaba directamente en algo muy humano. La idea de que lo que se perdió no desapareció del todo, que está ahí, debajo del agua, esperando el momento en que el río baje lo suficiente para volver a ser visible. La idea de que el tiempo no destruye todo completamente, de que hay cosas que resisten. Los guías locales empezaron a organizar paseos en catamarán desde la orilla de la nueva Petrolandia hacia la iglesia. Fotógrafos de todo Brasil viajaron al sertão de Pernambuco para capturar la imagen. Buzos comenzaron a explorar las estructuras sumergidas, pero los visitantes más importantes no eran los turistas, eran los que habían vivido allí. Los ancianos que en 1988 habían subido al camión con sus cosas y habían mirado hacia atrás por última vez, ahora volvían al lago en barco. Pasaban sobre sus propias casas, sobre las calles donde habían jugado de niños, sobre la plaza donde se habían encontrado con sus vecinos cada tarde, sobre el cementerio donde estaban enterrados sus padres, sus abuelos, sus hijos que murieron antes de que llegara la inundación. Todo eso está a 10 metros de profundidad. Uno de los guías que hace el recorrido turístico describió lo que ocurre cuando lleva a los ancianos. No hablan, se quedan mirando el agua. Algunos lloran sin hacer ruido, algunos rezan en voz baja. Nadie pide que el recorrido sea más corto, nadie pide que sea más largo. El recorrido termina cuando ellos deciden que ha terminado. La empresa de energía que construyó la presa recibió el nombre de Compañía Hidrelétrica do São Francisco. Lleva décadas generando energía para el noreste de Brasil. La energía que produjo la inundación de la vieja Petrolandia ha iluminado millones de casas, ha alimentado millones de industrias, ha hecho posible que millones de personas tengan una vida que sin esa energía no habrían podido tener. Eso también es verdad.
Pero la pregunta que la Iglesia hace cada vez que resurge del agua no es si la energía era necesaria. La pregunta es quién pagó el precio. En Minas Gerais, la ciudad de Nova Ponte fue inundada en 1992 para la construcción de una represa. Los habitantes de Nova Ponte negociaron durante años. Exigieron que la nueva ciudad tuviera exactamente el mismo trazado que la antigua, que las calles tuvieran los mismos nombres, que los vecinos del mismo barrio quedaran en el mismo barrio, que las distancias entre los puntos importantes de la ciudad fueran iguales a las que existían antes. Exigieron también que la iglesia fuera reconstruida con los mismos ladrillos del edificio original, uno a uno. La empresa aceptó todas las condiciones. El arquitecto Ricardo Trevisan, que estudió el caso de Nova Ponte en su tesis doctoral, describió la demanda de los habitantes con una frase que quedó como título de su investigación: tijolo por tijolo, ladrillo por ladrillo. La nueva iglesia fue construida con los ladrillos de la antigua, llevados uno a uno al lugar nuevo. No es lo mismo, pero es algo. Es el reconocimiento de que un lugar no es solo su función, sino también su materia, que los ladrillos con los que se construyó una iglesia donde se casaron los abuelos son distintos, en un sentido que no es sentimental, sino real, de los ladrillos con los que se construiría una iglesia nueva. En otras ciudades no hubo esta negociación. La dictadura militar no negociaba sobre la forma de las ciudades nuevas, planificaba, construía y desplazaba. Y las personas que llegaban a las ciudades nuevas encontraban calles rectas, lotes uniformes, y la tarea de convertir en hogar un lugar que no lo era. 32 años después del desplazamiento en la región de Tucuruí, en Pará, el antropólogo Jorge Mercés describió el síntoma más visible de ese proceso: cómo manifiestan el no pertenecimiento, el no hacer parte de esos espacios donde están, visiblemente a través de la incesante reforma en las casas. Hace 32 años los moradores vienen reformando sus casas. Las personas reforman sus casas porque intentan hacer suyos los lugares que no eligieron. No funciona del todo, pero no pueden dejar de intentarlo. El indígena Manuel Wilton dos Santos Tuxá nació en las islas del río San Francisco. Su pueblo, los Tuxá, llevaba siglos habitando esas islas, especialmente la isla da Viuva, la isla de la viuda, que era el territorio agrícola central de la comunidad. Allí cultivaban cebolla, arroz, mandioca. Producían suficiente no solo para alimentar a la comunidad, sino para vender en los mercados regionales. En 1988, la usina de Itaparica llenó el lago. Las islas desaparecieron bajo el agua. Los Tuxá fueron divididos en 3 grupos y reubicados en 3 lugares diferentes. No eligieron a dónde ir. No eligieron que los separaran. No había ningún mecanismo para que una comunidad indígena de Brasil, en 1988, durante la transición de la dictadura a la democracia, pudiera negociar en condiciones de igualdad con una empresa estatal que contaba con el apoyo del gobierno federal. 30 años después, en una entrevista concedida a investigadores de la Universidad Federal de Pernambuco, Manuel resumió lo que quedó de ese proceso. En 1986 ocurrió el primer acto de agresión con nuestro pueblo, que fue dividido. En 1988 fuimos desplazados hacia la nueva ciudad, dejando la parte de nuestro territorio fértil, donde todo lo que se plantaba se cosechaba. Era la garantía de la autonomía del pueblo Tuxá. Hasta hoy, 32 años después, no recibimos tierras para cultivo, y lo que queda es el sentimiento de revuelta, injusticia e impunidad. 32 años, sin tierras para cultivar, sin la autosuficiencia que habían tenido antes, sin la posibilidad de volver a la isla da Viuva, que está a varios metros de profundidad bajo el lago de Itaparica. La historia de los Tuxá es la historia de casi todos los que fueron desplazados por las grandes represas del Brasil. Un informe de la Comisión Mundial de Represas sobre la usina de Tucuruí, publicado en el año 2000, documentó el problema con una precisión que resulta difícil de leer sin indignación. La postura del gobierno durante la construcción había sido negar la existencia de conflictos de interés en relación al proyecto, en nombre de un interés general definido por instancias superiores.
Los criterios de indemnización y compensación fueron establecidos de forma improvisada, presionados por los movimientos sociales organizados, en lugar de ser acordados antes del desplazamiento. En otras palabras, las personas fueron desplazadas primero y las condiciones de esa reubicación se negociaron después, cuando ya no tenían nada con lo que negociar. Esa es la estructura del problema. No es que las empresas y el gobierno fueran deliberadamente crueles, es que el sistema en el que operaban no consideraba el impacto sobre las comunidades desplazadas como un factor relevante en la toma de decisiones. El progreso tenía un objetivo. El objetivo era la energía. La energía requería el agua requería el espacio lo ocupaban las personas tenían que irse. El punto final de ese razonamiento era Olgarina mirando las paredes de su casa nueva mientras intentaba entender por qué reformarlas no conseguía hacer que sintiera que era suya. Lo que sí hay ahora, décadas después, es algo que nadie diseñó y nadie planificó. Hay una iglesia que emerge del agua cada vez que el río baja, y hay personas que vuelven a verla. Cada año, en la época de la seca, cuando el nivel del lago de Itaparica desciende lo suficiente, las torres de la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús aparecen sobre la superficie. El municipio de Petrolandia organiza los paseos en catamarán. Los guías locales explican la historia. Los fotógrafos llegan para capturar la imagen. Y entre los fotógrafos y los turistas hay siempre algún anciano que no vino a fotografiar nada, que vino porque es la única manera que tiene de estar cerca de un lugar que ya no existe. Uno de esos ancianos, en una entrevista recogida por investigadores que estudian el impacto de los desplazamientos, dijo algo que resume mejor que cualquier análisis lo que significa vivir en el fondo del río. Si la gente de allí volviera a nacer, no saldría, de ninguna manera, porque vivíamos bien, éramos ricos sin tener dinero, teníamos pescado que sobraba, tierra que daba de comer, vecinos que eran familia. Esa vida no se consigue olvidar. La iglesia hace exactamente eso, impedir que se olvide, no porque sea un monumento, no porque alguien la haya protegido o conservado con ese propósito, sino porque quedó en el fondo del lago por azar, o por descuido, o por una decisión que nadie registró, y cada vez que el agua baja lo suficiente, vuelve a estar ahí, en pie, con sus torres, con sus escaleras, con los ladrillos que las manos de los artesanos de la vieja Petrolandia pusieron uno sobre otro hace más de un siglo. Esa persistencia no es metáfora, es física. El ladrillo resiste porque el ladrillo es más duro que el tiempo. Lo que no resiste de la misma manera es la memoria de las personas. Las que vivieron en esa ciudad ya son ancianas. Algunos han muerto. Sus hijos conocen la historia pero no la vivieron. Sus nietos la conocen a través de fotografías y relatos. En una generación más, los que recuerden directamente habrán desaparecido todos. Quedará la iglesia, emergiendo del agua cada año cuando la seca llegue, sin nadie que recuerde haber entrado a rezar en ella. Esa es quizás la forma más honesta de resumir lo que ocurrió. El progreso inundó las ciudades, las personas se adaptaron o no, el tiempo avanzó, y lo único que quedó en pie, lo único que ni la empresa ni el gobierno demolieron y que el lago no destruyó, fue una iglesia que nadie tuvo la decisión de derribar. No es un final justo, pero es el final que hay. Suscríbete para que estas historias no queden olvidadas, porque el día que la última persona que recuerda la vieja Petrolandia deje de estar en este mundo, lo único que quedará de ella será esta imagen, unas torres de ladrillo asomando sobre el agua marrón del sertão, en silencio, mientras los turistas las fotografían desde un catamarán.